Mi nombre es Romina Costa y Cochea, soy estudiante del curso de Economía de la sección FP28. Presento la tarea académica número 1 y mi docente es Rafael Celis Montesinos. Vamos a hablar de lo que es el mercado y la demanda. El mercado es un conjunto de transacciones donde compradores y vendedores realizan negocios entre sí. Cuando queremos determinar la demanda de un producto en el mercado, se evalúa el gusto, necesidad, ingreso, etcétera, mientras que para evaluar la oferta de un producto se manejan variables como tecnología, recursos, productividad, etcétera. La demanda es la cantidad de bienes que una persona quiere y puede obtener a diferentes precios y un lapso definido de tiempo. Y los factores que determinan la demanda son diversos. Pueden variar con el tiempo dependiendo del consumidor y los principales factores que determinan mayormente son el precio del producto, el ingreso del consumidor, los precios del bien complementario, precios del bien sustituto, gustos y preferencias del consumidor, clima, gastos en promoción, etcétera. La demanda puede tener muchas variables, pero para resumir esta premisa se usa el término ceteris paribus, y esto es porque la economía reduce el estudio de la demanda suponiendo que todas las variables distintas al precio no cambian. Es así que el consumidor toma la decisión de comprar solo en función al precio. Entonces, si decimos que los consumidores para realizar una compra consideran el precio, esto permite sugerir una función lineal donde cantidad demandada de un bien es X, que lo determinan como Q de X, y depende del precio del producto, que también es X, considerado como PX, donde el precio es una variable independiente y la cantidad es una variable dependiente. Para graficar la curva de la demanda debemos tener en cuenta que el precio se ubica en el eje de las ordenadas y las cantidades en el eje de las abscisas. Para obtener el gasto total del consumidor debemos de multiplicar el precio que se paga por la cantidad que se compra. ¿Okay? La demanda y la cantidad demandada son totalmente diferentes, ya que si hablamos de demanda nos referimos a todo, es decir, la función de demanda, la tabla de demanda o la curva de demanda, mientras que la cantidad demandada se refiere a una cantidad específica, o sea, un número. Cuando la cantidad demandada disminuye, el precio de un producto aumenta, se compran en menos cantidades. Y cuando la cantidad de la demanda aumenta, el precio del producto disminuye, eh, aumenta la demanda. El ingreso del consumidor es una variable distinta al precio, por lo tanto la demanda cambia. Si la demanda aumenta el ingreso y es considerado un bien normal. Si la demanda disminuye, al aumentar el ingreso es un bien inferior, se vuelve un bien inferior. Y cuando el consumo de uno de ellos provoca el consumo de otro, es un bien complementario. Entonces, cuando dos productos son semejantes, se asemejan y cualquiera de estos brinda igual nivel de satisfacción, entonces se le considera como un bien sustituto. Cuando disminuye el precio del bien complementario, aumenta la cantidad demandada. Y cuando disminuye el precio del bien sustituto, aumenta la cantidad demandada. La demanda individual es la cantidad de bienes y o servicios adquiridos por un consumidor, y la demanda del mercado es la suma de las demandas individuales del total de consumidores que intervienen en un mercado determinado. En conclusión, podemos decir que la cantidad demandada es un bien que varía en forma inversamente a su precio. La demanda cambia cuando toda la curva se desplaza. Esto se debe a que cambia algún elemento de ceteris paribus. Y los cambios en el precio ocasionan cambios en la cantidad demandada y no en la demanda, mientras que los cambios en otras variables diferentes del precio ocasionan cambios en la demanda y no en la cantidad demandada. Ahora vamos a hablar de lo que es la oferta y el equilibrio. La oferta es la cantidad de bienes que los productos quieren y pueden ofrecer a diferentes precios y en un tiempo determinado. Los productos decidirán qué producir, los productores, perdón, decidirán qué producirán y venderán, pero esto dependerá de muchos factores, entre los principales que tenemos: el precio del bien, el precio de los factores de producción, la tecnología de la producción, los precios futuros esperados, el número de ofertantes. Y para simplificar el estudio de la oferta, la economía lo determina con el término ceteris paribus, suponiendo que todos los factores diferentes del precio no cambian. Por lo tanto, la oferta se estudia considerando el precio.
Es así que los productores deciden producir y vender en función al precio. Si decimos que la cantidad ofertada está en función al precio, es como decir que el productor toma la decisión de producir y vender algo guiándose solo del precio. Y para determinar la ecuación general de la oferta se considera la cantidad ofertada, que es una variable dependiente, y el precio, que es la variable independiente. Y para graficar la curva de la oferta, el precio se ubica en el eje de las ordenadas, mientras que las cantidades en el eje de las abscisas. La oferta hace referencia a todo, es decir, a la función de oferta, la tabla de ofertas o la curva de ofertas. La cantidad ofertada requiere a un número, o sea, si el precio es X, la cantidad ofertada será Y unidades. Cuando el precio de un producto aumenta, se produce mayor cantidad. Por lo contrario, si el precio del producto disminuye, este se va a producir en menores cantidades. La oferta individual es la cantidad de un producto, es la cantidad que un productor quiere vender a un precio determinado, mientras que la oferta de mercado es la suma de las ofertas individuales del total de productores que participan en un mercado determinado. El equilibrio del mercado es la interacción entre la oferta y la demanda, es el punto que corta la curva que determina el precio y la cantidad de equilibrio. En conclusión, la cantidad ofertada es un bien que varía en forma directamente proporcional al precio. Los cambios en el precio ocasionan cambios en la cantidad ofertada y no en la oferta, y los cambios en otras variables distintas del precio generan cambios en la oferta y no en la cantidad ofertada. Si hablamos de desequilibrio y control de precios, debemos recordar a qué denominamos equilibrio, y este se da cuando la oferta y la demanda se igualan para determinar un precio y cantidad que sea beneficioso tanto para el consumidor como para el productor. Se denomina desequilibrio del mercado cuando el precio que rige en el mercado difiere del precio de equilibrio, causando que la cantidad demandada sea diferente a la cantidad ofrecida. Existen dos clases de desequilibrio: el exceso de demanda, que inicia cuando la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada, y el exceso de oferta, el cual ocurre cuando la cantidad ofertada supera la cantidad demandada. El exceso de demanda ocurre cuando el precio de demanda es menor al equilibrio, es decir, habrá menos productos ofrecidos por el productor y más consumidores que deseen adquirir dicho producto. El exceso de oferta ocurre cuando el precio del mercado supera el precio de equilibrio, que quiere decir que ante el elevado precio del mercado los productores no podrán vender los productos porque los consumidores no estarán dispuestos a pagar el precio tan alto en el cual se pueda dar dicho producto. El control de precios es una herramienta que el gobierno impone a los precios de los bienes y servicios con el propósito de mantener la disponibilidad de servicios y bienes para el consumidor. La primera propiedad en el control de precios es aquel fijado por el gobierno, el cual en su mayoría es menor al precio de equilibrio, y el objetivo del control de precios es favorecer al consumidor, creyendo que con un precio menor el consumidor tendrá asegurado una mínima disponibilidad de bienes para el consumo masivo. Sin embargo, es totalmente lo contrario, ya que al tener un precio debajo se consumirá más, agotando la disponibilidad de un bien o un servicio. El mercado negro es un mercado ilegal de bienes y servicios que surge como una alternativa al mercado legal, y este mercado infringe la fijación de precios impuesta por el gobierno. Por tanto, el precio que se fija en el mercado negro se considera un precio mucho más alto que el consumidor estaría dispuesto a pagar por un bien o servicio el cual evidentemente escasea. En conclusión, el precio del mercado negro siempre será superior al establecido por el mercado legal. Los desplazamientos de la demanda y de la oferta ocurre cuando una de las variables o factores cambia, manteniendo el resto de los factores constantes. Y bueno, cabe recalcar que una variante constante no puede alterar la demanda y oferta, siempre será necesario el cambio de dos variantes, una que afecte a la demanda y la otra que afecte a la oferta. Y existen tres posibles situaciones por las que por lo que se pueda dar un incremento simultáneo de la demanda y de la oferta. Que la demanda y la oferta aumenten en la misma proporción. Si tenemos una situación de equilibrio y desplazamiento hacia la derecha de la demanda y oferta en la misma proporción, se formará un nuevo equilibrio con una mayor cantidad
y el precio se va a mantener. Que la demanda aumente en mayor proporción en el aumento de la oferta, desplazando hacia la derecha la proporción mayor que el desplazamiento de la oferta. Podemos evidenciar que ambas funciones forman un nuevo equilibrio con una cantidad y precio mayor. Y bueno, en tercera, que la demanda aumente en menor proporción que el aumento de la oferta. Si desplazamos hacia la derecha la demanda en una proporción menor que el desplazamiento de la oferta, se visualiza que ambas funciones forman un nuevo equilibrio, donde la cantidad es mayor al precio, es mayor y el precio es menor. La cantidad es mayor y el precio es menor. En conclusión, el exceso de demanda y el exceso de oferta, ambos son perjudiciales tanto para el consumidor como para el productor con respecto al exceso de demanda. Si tenemos un productor con un precio menor al del equilibrio, habrá más consumidores que adquieran el producto y por lo tanto esto producirá un exceso de demanda ocasionando que se acaben rápidamente los productos existentes. Mientras que con el exceso de la demanda, al ser el precio del mercado superior al del equilibrio, los consumidores en este caso no adquirirán productos y los productores no podrán vender sus bienes porque nadie querría pagar el alto precio de ellos. El control de precios es una forma en que el gobierno impone los precios de los bienes y servicios dentro de un mercado determinado con el fin de mantener la disponibilidad de estos bienes y servicios para los consumidores. En su mayoría estos precios son menor al precio del equilibrio, favoreciendo al consumidor de menos ingresos. El mercado negro es aquel que genera la venta ilegal de productos y servicios y por lo general el precio es siempre mayor al del equilibrio, es mucho más elevado. El incremento sucesivo de la oferta y la demanda tiene como resultado, en todo caso, un aumento de la cantidad de equilibrio, pero con el precio no se puede hacer una precisión determinada, ya que el precio podría aumentar, disminuir o mantenerse. Y bueno, por último vamos a hablar de lo que son los impuestos. Los impuestos es un pago obligatorio sin contrapartida directa que impone el Estado a las personas naturales y jurídicas. Los impuestos tienen como finalidad satisfacer las necesidades de los ciudadanos como infraestructura, salud, seguridad, educación, etcétera. Existen dos tipos de impuestos. El directo, que afecta indirectamente la propiedad y lo que se recibe como ingreso, y el indirecto, que son aquellos que afectan a los que consumen, a lo que consumes o gastas, como por ejemplo el IGB. El impuesto indirecto se aplica cuando el gobierno decide aplicar un impuesto. Este impuesto es una variable distinta al precio, por lo que se desplaza hacia la izquierda debido a que el impuesto es contractivo a la producción. El impuesto por el Estado no se suma al impuesto el impuesto por el Estado no se suma el precio del producto, ya que el precio se determina en un mercado por interacción de la oferta y la demanda. En conclusión, al aplicar los impuestos indirectos, como el IGB, en la oferta y la demanda, estos se van a desplazar hacia la izquierda. El impuesto nunca se deberá subir al precio de equilibrio inicial, ya que este último se determina por interacción de la oferta y la demanda, y el impuesto es pagado por los consumidores y productores en partes proporcionales. Muchas gracias.